Yo quiero pedirle de favor a mis hermanos diáconos, me van a estar ayudando hoy, porque antes de empezar a compartir, yo quiero pedirle de favor que si usted tiene en su mente y en su corazón alguna petición a Dios, algún sueño, algún anhelo, algún deseo, mis hermanos diáconos tienen unas hojitas que me las van a repartir a los que quieran, por supuesto, a los que quieran. Y un lapicero también me va a servir para el final, no ahorita, pero quiero que lo repartan ahorita para que al final usted lo tenga listo. Amén. Si alguno necesita alguna hojita, por favor levante su mano y que mis hermanos diáconos se lo lleven. Miren lo que vamos a hacer. Casi todos tenemos alguna meta, algún sueño, algún anhelo. Yo quiero pedirle que usted lo anote allí. 1, 2, 3, no sé cuántos sueños tendrá. Algunos tendrán muchos. Y a medida que va avanzando el mensaje, usted lo va llenando. En lo que se acuerda, oye la palabra. Al final me va a servir esa hojita. Al final nos va a servir ese papelito para poder orar. Y en el tema que vamos a compartir hoy, yo le voy a dar algunos elementos importantes que usted tiene que saber de cómo presentar su plan o su proyecto a Dios, cómo dárselo, cómo ese proyecto se puede volver realidad en Dios. Yo tengo, hace un tiempo el Señor me regaló una frase, no sé si usted la recuerda, pero yo la recuerdo muy bien porque ha vivido conmigo esa frase por años. Yo recuerdo que Dios me dio esa frase y recuerdo que dice así: cuando nuestros sueños están en Dios, se pueden cumplir. Cuando nuestros sueños no están en Dios, se vuelven una pesadilla. Los sueños en Dios se vuelven realidad. Los sueños sin Dios son una pesadilla. Aleluya. He vivido con eso por años, porque he visto en el camino mucha gente que no alcanzó sus sueños, que no alcanzó sus anhelos y se frustró en el camino. Se frustraron porque se volvió algo inalcanzable. Pero en Dios se pueden alcanzar los sueños. Entonces yo quiero dedicar este tiempo a darle algunos elementos que le pueden servir de cómo presentar sus sueños y sus anhelos delante del Señor, para que al final lo hagamos, ya que estamos arrancando un nuevo año. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice así el texto. Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así dice la versión 60. La versión NBI dice así: pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Oiga, pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces yo empecé a investigar cómo lograr hacer que nuestros proyectos se vuelvan una realidad.
Y entonces encontré por lo menos 5 elementos que usted y yo debemos saber. El primero, y quizás uno de los más importantes, primero debe de saber, debe de averiguar usted si el proyecto que usted tiene en mente es conforme la voluntad de Dios. Y esa es la parte que más cuesta. Ya va a ver usted que entre todos los demás que vamos a ver, el que más cuesta es saber si el sueño que yo tengo, si el proyecto que yo tengo es conforme la voluntad de Dios. Porque ¿cómo lo averigua uno? Para averiguarlo hay 2 formas. La primera es escudriñando en las Escrituras todo lo concerniente a los proyectos de Dios. Y Dios se va a encargar de mostrarle en la palabra cuál es su voluntad. La segunda es, oiga, la segunda es que Dios te hable directamente. Porque déjeme hacerle una sugerencia y una pregunta. ¿Usted sabe que Dios habla? Yo creo que Dios habla. Entonces Dios puede hablar y te puede mostrar que el proyecto que Él tiene es de Él. Te puede hacer sentir en el corazón. Te puede hablar el Señor por sueños. Te puede revelar el Señor por la palabra. Te puede hablar por profecía, por sueños, por visiones. Te puede hablar Dios. Así se movían los hombres de Dios, se movían así, esperando que el Espíritu de Dios le confirmara. Por ejemplo, déjeme mostrarle un ejemplo de cómo Dios habla. Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, y luego voy a ir al verso 9. ¿Cuántos proyectos a veces tenemos, hermano, que uno dice, y será de Dios? Y será de Dios. Y será de Dios. Entonces a veces uno no haya si hacerlo o no hacerlo, si animarse o no animarse, porque no está seguro. Pero Dios puede hablar. Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Ay, mire pues. Mire cómo se movía Pablo en el principio. Hechos 16, 6 y 7. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ojo, pero el Espíritu que no se lo permitió. Vamos hasta el verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y más adelante dice: y Pablo, sabiendo que esto era de parte de Dios, agarró camino para Macedonia. Mire cómo se movía los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Dios. ¿Cómo se movían? Se movían guiados por el Espíritu. Se movían como Dios les hablaba. Se movían basado en lo que Dios les iba confirmando. Ya Pablo tenía un llamado a la evangelización del mundo. Pero ese llamado se iba realizando en base a la guianza de Dios en él. Ahora, mi Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el mismo Dios que le habló a Pablo en aquel tiempo
Es el mismo Dios que nos puede hablar a nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número uno, cuando usted vaya a emprender un sueño, un proyecto, asegúrese que ese proyecto sea de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no es conforme a la voluntad de Dios, entonces uno se va a golpear. Uno va a frustrarse porque no caminó el proyecto. Pero muchos de los proyectos que a veces arrancamos nosotros en la vida es porque no le consultamos a Dios. Es porque no le preguntamos, no le damos el tiempo para preguntarle. Nosotros somos como aquel, oiga, como aquel que me llevó la tarjeta de boda y me preguntó: hermano, ¿estará bien que me case? Pues si ya me traía la tarjeta. Entonces, como que ya preguntó tarde, ¿va? Si ya tenía la tarjeta, ya tenía la fecha, ya tenía el lugar, ya tenía todo. Y me preguntó: hermano, ¿estará bien que me case? Pues sí, ya está todo. A veces nuestros proyectos los hacemos así. Ya preparamos todo y después le queremos preguntar a Dios: Señor, ¿será tu voluntad? Ya vamos tarde. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a Dios. Y tómese el tiempo necesario para preguntarle. No lo haga correr a Él. No, Dios no tiene por qué correr con nuestros proyectos. ¿Sabe por qué? Nosotros es el que tenemos tiempo corto. Él no, Él es eterno. Él no tiene problema con el tiempo. Y peor si nos dice: dame un minuto. Y como en el Señor un día es como 1000 años, entonces un minuto, ¿cuánto será? Unos sus 10 años. Menos tal vez, ¿verdad? Dios no tiene problemas con el tiempo. Debemos consultar primero cuál es la voluntad del Señor. Amén, hermano. Bye. Número 2, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Si vamos a emprender un proyecto, un sueño delante de Dios, debe de saber usted, oiga este me gusta, este elemento. Cuando Dios está en el proyecto, Él también te provee todos los recursos para que lo alcances. Cuando Dios te da un proyecto, detrás del proyecto vienen todos los recursos para que alcances tu sueño y tu proyecto. Dios te abre puertas, Dios pone la gente indicada, Dios te manda los recursos, Dios te pone a una persona que te va a ayudar. Dios abre todos los recursos. Cuando Dios está en el proyecto, Él te envía la provisión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es importante. Porque, hermano, no pelea uno ni batalla uno si Dios le provee todo. Se lo voy a mostrar en la Biblia. Por ejemplo, a un David le dio todos los recursos para liquidar a Goliat y llegar a ser rey. A una Débora y Barak le dio los 10,000 soldados que necesitaban para ir a pelear la batalla. A Nehemías, mire, vaya conmigo a Nehemías capítulo 2 verso 6. A Nehemías Dios le dio un proyecto, pero detrás de ese proyecto Dios tenía todos los recursos necesarios para él. Nehemías capítulo 2 versículos 6 al 8. ¿Lo tiene, hermano? Aleluya. ¿Lo tiene? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Por qué dirá eso? Ahí después lo vemos. Ese es otro tema. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Así le preguntó el rey. Y agradó al rey enviarme.
después que yo le señalé el tiempo. Y además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso, es decir, para que me abran el paso hasta que yo llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para maderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Oiga esto. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios está en el proyecto, te dan las cartas que necesitan, te mandan los recursos necesarios, te dan la madera que tú necesitas, va a haber gente que te va a abrir el camino. Uy, por ese camino no puedo ir, por ese lado no puedo, no conozco a nadie. Dios va a poner la gente para que te abran el camino. Dios va a dar el recurso para que te den los recursos necesarios para que todo te empiece a salir bien. Porque cuando Dios está en el proyecto, Dios provee lo necesario. Eso es necesario saberlo, hermano. Es necesario saberlo. Porque de repente uno dice, no, es que ese proyecto está muy elevado. ¿Cuándo yo voy a alcanzar tal cosa? No, es que si Dios está en el asunto, es que te dan todo. Si Dios no está en el asunto, no. Mira, hermano, de repente cuando estábamos soñando, ¿se acuerda usted? Estamos cumpliendo, le cuento, hermano. Le cuento que estamos cumpliendo 2 años aquí hoy. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan? El 31 de diciembre del 2016, ¿sí? El 31 de diciembre del 2016 fue nuestro primer culto aquí. Dale un aplauso al Señor, hermano. Hace 2 años nos venimos para acá. Y antes de eso, de plano cuando pensábamos y soñábamos en este lugar que ya lo habíamos visto, hubo un momento que de plano el diablo me dijo, no, está muy alto, está muy elevado, mucha plata. Y nosotros, ¿se acuerda usted que apenas andábamos ahorrando, andábamos viendo cómo reuníamos un poquito de plata para ver si nos animábamos? Cuando supimos el precio de aquí, mire, casi dije yo, bájenme de aquí. De plano. Y recuerdo yo que de alguna manera hubo un estir y encoge, porque ¿será que nos metemos en esto? ¿Será que nos metemos en este lío? Y yo le tuve que empezar a preguntar. Yo sabía que Dios estaba en el proyecto, en el sentido de que sabía que Dios quería que compráramos una propiedad. Eso yo lo tenía bien claro. Desde aquellas palabras memorables de nuestro hermano Isauro, cuando nos dijo allá en la Fondren, nos dijo: el Dios del cielo y el Dios del universo renta casa en este lugar. Y entonces yo me quedé pensando, ¿el dueño del universo renta? ¿El dueño del universo renta templo? Ay, Dios mío, dije yo. Y me inquietó Dios en el corazón que había que buscar un lugar para él, para hacerle casa a él. En eso yo estaba claro, bien claro. En lo que no estaba claro era en el precio. Porque cuando nos dieron el precio de aquí, dije: el gran poder de Dios se nos fue para arriba. ¿Será este, Señor? ¿Será este? Entonces le empecé a preguntar. Dios estaba en el proyecto, pero tenía que asegurar. Y entonces le pregunté: Señor, ¿es este el lugar? Ese está alto, Señor, pero yo sé que tú tienes plata, pero nosotros no tenemos. ¿Será este?
recuerdo que iba yo en el carro después de un discipulado, me parece, iba para la casa. Y en el carro le iba preguntando, fíjese, a mí me gusta orar mucho en el carro. Fíjese que me habla mucho Dios en el carro, hermano. No sé por qué, a veces duermo en el carro. No es cierto, no es cierto. Pero iba en el carro, después de un discipulado, iba diciéndole a Dios: Señor, ¿es ese lugar? ¿Es ese? ¿Será ese? Está alto, Señor. Y entonces vino una palabra de Dios a mi vida y me dijo: recuérdate que yo te prometí. Esas fueron las palabras de Dios. Recuérdate que yo te prometí, cuando saliste del Salvador, yo te voy a restablecer casa, templo, y todo lo que tú dejaste en El Salvador te lo voy a restaurar de nuevo. Eso fue lo que Dios me dijo. Entonces le dije: entonces ese es. Entonces le entramos, dije. Y veníamos bravo aquí a hablar con el dueño, sin pisto, hermano, sin pisto. Pero como Dios es fiel, cuando Dios está en los proyectos, Él da los recursos necesarios para que tú lo alcances. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bye. Entonces, número 3, sigamos un poquito. Vaya tomando en cuenta y vaya anotándome ahí el sueño. Vaya anotándolo ahí. Número 1, dijimos: asegúrese que Dios esté en el proyecto. ¿Por qué? Porque si Dios está en el proyecto, Dios te va a proveer todo lo necesario, sin pena. Dios es el dueño del oro y de la plata. Número 3. Le tienes que poner fe al proyecto. Tienes que confiar en Dios con todo tu corazón. Aunque no mires nada, aunque no tengas nada, aunque todos te digan lo contrario, no vas a poder, no te vas a poder graduar aquí. No vas a poder tener un buen trabajo aquí. No vas a tener casa, nunca vas a tener casa aquí, aunque todos te digan lo contrario. Si Dios está en el proyecto, Dios te va a dar los recursos, pero tienes que ponerle fe. ¿Cuántos dicen amén? Si no le pones fe, hermano, no va a venir no va a venir el vecino a ponerle fe a tu proyecto, porque es tu proyecto, es el proyecto de Dios para tu vida. Entonces no esperes que fulano, el vecino, el amigo, el primo, el tío le pongan fe. Tú tienes que ponerle fe. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Veamos un texto en la Biblia. En Mateo capítulo 18, versículo 3. Me gusta este pasaje porque da a entender la fe que necesitamos. El tipo de fe que necesitamos es la fe como de un niño. La Biblia lo pone como lo más pequeño, lo más sencillo. Mateo 18:3 dice: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, hablando de la fe de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el que tiene fe como un qué? ¿Ha visto usted el grano de mostaza, hermano? ¿Ha visto usted? Yo, como hace mucho tiempo, yo hablaba del grano de mostaza y ni siquiera sabía cómo era. Y entonces en un discipulado allá en El Salvador dije: ¿y cómo voy a hablar del grano de mostaza si ni siquiera sé cómo es? Entonces me fui al mercado a comprar mostaza. Y la primera que me enseñaron era en un bote amarillo. No, pero esta no es, le dije yo. Yo busco mostaza, pero en grano. Los granitos. Ay, Dios, me dijo, usted es lo que anda buscando. Váyase allá donde la niña Lincha. Ella tiene grano de mostaza. Y allá me fui. Me vendió 10 centavos.
un cartucho así, ve, un cartuchito, unos cartuchos de papel que se hacían allá en El Salvador. Y allá adentro venía el grano. Y cuando dije, voy a ver el grano, dije, yo voy a ver qué tan grande es. Por Dios, hermano. Sí, ¿ha visto el grano de chan? La semilla de chan. No, tampoco. Vaya al mercado. La semilla de chan es más grande que la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza es, hermano, tan chiquita. Y cuando yo la agarré y la vi y dije, Dios mío, ¿y esta es la fe que Dios nos pide? Nosotros estamos bien amolados, hermano, porque no alcanzamos a veces ni ese granito. Entonces me llevé mi cartucho para el discipulado y les dije, hermanos, ¿ustedes tienen fe? Ah, pues sí, hermano, por supuesto que sí. Pero la Biblia dice que si tenemos fe como el grano de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate de ahí y échate al mar. ¿Tiene fe como esa? Y entonces se quedaron todos. No, pues no, para tanto no, hermano, para tanto no. Ya para ahí sí ya no llegamos. Porque después de un mensaje así del grano de mostaza, una hermana se fue para la casa. Y atrás de la casa tenía su pequeño cerrito, un cerrito era, no era montaña, era un cerrito. Y entonces dijo, voy a poner en práctica la palabra. Y empezó a orar y a decirle, monte, a ti te digo, monte, quítate de ahí y lánzate al mar, a ti te digo. Y empezó a orar, pues. Y después de un rato de orar, abrió los ojos. ¿Y qué cree que había pasado, hermano? El monte ahí estaba. Pero ella terminó diciendo, ya sabía yo que no se iba a quitar. Así ora mucho cristiano, por sus sueños y por sus proyectos. Así ora un montón de gente cristiana. Señor, Señor, por mi proyecto, Señor, por mi trabajo, Señor, por mi negocio, Señor, por mis estudios, Señor, por mi novio. Aleluya. Señor, por la novia. Señor, pero cuando abren los ojos, ya sabía yo que no iba a aparecer. Así está orando un montón de cristianos. No nos alcanza a veces la fe, ni siquiera para el grano de mostaza. Pero si te vas a meter a un proyecto de Dios, tienes que tener fe, hermano. Hermano, y aquí viene la fórmula no mágica, porque no hay fórmula mágica. Viene la fórmula de Dios. Hermano, ¿y por qué si yo no tengo mucha fe, cómo hago? Sencillo. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Hoy empieza a oír palabra. En la mañana, en la tarde, en la noche. Duerma oyendo palabra. Duerma oyendo alabanza. Hermano, levántese cantando. Cocine cantando. Barra cantando. Vaya al supermercado cantando. Mire, esa palabra, consciente o inconscientemente, se está encajando y penetrando hasta los tuétanos de los huesos. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios cumple el propósito por la que Dios la envía. Y lo primero que hace en el creyente es llevarnos a crecer en fe. Si no tienes fe, oye palabra. No tienes fe, oye cantos de alabanza. No ande oyendo heavy metal. Aleluya. No ande oyendo 5 para las 12 en este tiempo. Oiga palabra de Dios que nutre el alma y el espíritu y hace crecer nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no puede
un proyecto no va a ser exitoso si no tienes fe. Necesita ponerle fe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, leamos un texto más. Número 4. Voy rápido. Número 4. Fíjese que los proyectos de Dios para tu vida ya están preparados desde antes de la fundación del mundo. Dios ya los tiene preparados. Los de tu vida y los de mi vida ya están preparados. ¿Por qué? Porque Dios no improvisa. Nosotros improvisamos. Aún en la vida improvisamos. Pero Dios no. Dios ya tiene todo preparado de antemano. Desde antes de la fundación del mundo ya sabe cuál es el plan para tu vida. Ya lo sabe Dios. Él no está improvisando. Acompáñeme, por favor, a Hebreos capítulo 4, versículo 3. Y luego voy a ir a Efesios 2:10. Hebreos 4:3 y luego Efesios 2:10. Dice: pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído aquí? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto es para los que no creyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, dice. Ahora, ojo con esto. No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, las obras de Dios, estaban acabadas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿No dice la Biblia que, hablando del Cordero de Dios, que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Ya estaba preparado? Ay. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Hoy fíjese que hay una versión que dice creados para buenos proyectos. Es la traducción de obras a proyectos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces los proyectos de Dios ya están preparados. Los proyectos de Dios no son improvisaciones. Los proyectos de Dios, los tuyos y los míos, ya están listos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ponerle fe al proyecto de Dios y seguir la línea que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque Él no está improvisando. Él ya lo tiene preparado. ¿Por qué necesitamos entender esto, hermano? Porque Dios no falla en sus proyectos. Dios no falla, Dios no se equivoca. Cuando Dios te da un proyecto, cuando Dios te da algo para que alcances, Dios no falla. Dios no se equivocó en escogerte a ti. No se equivocó Dios. Hermano, ¿y entonces por qué falla uno en la vida? Porque uno toma otras decisiones. Porque no sigue el plan de Dios, sigue su propio plan. Sigue el personal, no el de Dios. Pero el plan de Dios ya está trazado, ya está plasmado, ya está escrito. Por eso es que en el Salmo, en aquel Salmo donde dice que nuestros ojos vieron a Dios, ¿se acuerdan? Nuestro embrión vieron a Dios, dice la Biblia, y en su libro, dice, estaban escritas todas las cosas acerca de ti y de mí. Ya están escritas. Entonces Dios ya trazó cuáles son tus proyectos. Lo que usted y yo tenemos que hacer es averiguar cuáles son esos proyectos y caminar en esos proyectos. Bueno,
uno más. Jueces capítulo 4, versículo 14. Este último elemento, porque es el quinto, me gusta porque da a entender de que en los proyectos que él aprueba, el primero que empieza a trabajar es él. Fíjese, es él. Miren, Jueces capítulo 4, verso 14. Está hablando acerca de Barak y de Débora. Y miren lo que dice. Jueces 4, 14. ¿Lo tiene ahí, hermano? Dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Oiga esta pregunta: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Oiga esto: ¿no ha salido Jehová delante de ti? En otras palabras, se lo voy a plantar de esta manera. Cuando usted le dice al Señor, o Dios le da su proyecto, y usted lo entiende, dice: Señor, yo sé que tú quieres que yo prospere, que yo trabaje aquí, que yo invierta mi tiempo en esto, Señor, que yo forme este negocio para glorificarte, que yo estudie, Señor, tú quieres que yo haga mi hogar, mi casa, Señor, tú estás en el asunto. Y cuando él dice sí, ¿sabe quién es el primero que se levanta a trabajar? Es él. Cuando tú te levantas a las 9 para ir a trabajar, a las 4 ya anda el Señor allá. Se lo voy a plantear de esta manera. Cuando usted viene a la iglesia, ¿quién cree que es el primero que está aquí? ¿O usted cree que Él viene cuando usted empieza a cantar? No, hermano. Él viene antes. Él está aquí antes y está preparando el terreno, el ambiente, el momento, la palabra, el lugar adecuado para que usted y yo recibamos de Dios. Cuando Israel iba a la batalla contra sus enemigos, ¿quién iba adelante? Dios. Si cuando Israel llegaba a pelear y decía: a ver, ¿dónde están mis enemigos? Ya estaban muertos todos. Así es. Usted vea las batallas. Vea las batallas. Y en muchas de las batallas, cuando Israel llegó, ya estaban muertos. Entre ellos mismos se mataban. Porque Jehová llegaba antes. Y el pavor de Dios les caía encima. Y se empezaban a matar ellos solos. De tal manera que cuando Israel llegaba y gritaba: por la espada de Jehová, ¿y a quién mataban? Si ya estaban muertos. ¿Usted cree que los gritos de Israel fueron los que derribaron los muros de Jericó? No, hermano. Saber a qué hora se levantó el Señor. A que los fundamentos estuvieran flojitos. O sea, así como cuando, mire, así como cuando los padres de familia trasladan algo o botan algo y dejan que los niños, los hijos, los chiquititos, les ayuden. Porque los hijos están ahí que: papi, te ayudo. Papi, te ayudo. Papi, déjame. No, te vas a golpear. No, te va a caer esto encima. Pero los niños, ¿usted ha visto los niños? Papi, déjame. Y entonces el papá dice: vaya pues, agarra la mesa. Y entonces uno agarra todo. Y el niño va agarrando una puntita que ni pesa, porque el papá lleva todo el peso. Y el niño. Y cuando lo baja, dice el niño: qué cansado. Papi, te ayudé. Sí, dice el papá.
Algo así hace Dios con Israel. Llega Israel y ya, Señor, matamos a todos. Y el Señor, sí, gracias, hijo. Si ya no hicieron nada, porque el Señor iba adelante. Y a veces nosotros nos sentimos campeones. Pero qué terrible, ¿cómo hice esto? No, si nosotros éramos el niño que iba a hacer. Dios sale adelante de nosotros. Cuando Dios está en el proyecto, hermano, solo te deja que tú vayas ayudando. Pero Él ya va adelante. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso es que los proyectos de Dios son fáciles y alcanzables para los que tienen fe, para los que han creído en Él, para los que saben que Dios va delante de nosotros. Hubo un momento en que Israel tuvo que aprender eso, y por eso miren lo que dice en Éxodo capítulo 13 versículo 21. Cuando Israel andaba en el desierto, ¿quién iba adelante? Era Dios. Dice Éxodo capítulo 13 verso 21: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Así es Dios para los que creen en Él. Él va adelante en el día, Él va adelante, y de noche también Él va adelante. Si es que ir nosotros adelante no nos conviene, hermano. Ir nosotros adelante lo que hace es que nos desviamos del camino. Agarramos otro camino, un camino que nos parece mejor. Eso fue lo que le pasó a Lot, el sobrino de Abraham, cuando vio que estaba prosperado y estaba prosperando mucho, y Abraham y los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaron a tener problemas. Lot pensó que lo que tenían era por sus propias fuerzas, pero no. Lo que había alcanzado era porque estaba bajo la sombra de Abraham, que era el hombre llamado por Dios. Los proyectos de Abraham eran prosperados por el Dios de los cielos, y Lot, como vivía con Abraham, pues alcanzaba esa prosperidad. Solo se separó de Abraham, de la sombra del llamado, y fue a parar a Sodoma y a Gomorra, en un lugar que no era su casa, en un lugar donde no lo habían llamado, en un lugar donde sus hijos, sus hijas se perdieron. ¿Por qué? Porque cuando vamos adelante nosotros nos desviamos del camino, pero cuando Dios va adelante, seguro que nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino. Hago un solo recuento y espero que usted tenga listo su papelito, porque vamos a orar por ellos hoy. Hago un recuento del mensaje. Este año 2019 habrán sueños, anhelos, proyectos que queremos alcanzar, pero debemos tomar muy en cuenta que el proyecto tiene que venir de Dios. Si Dios está en el proyecto, Él te va a dar toda la provisión. Tienes que ponerle fe al proyecto, porque Dios ya tiene preparado todo lo necesario. Y además debes de saber que en ese proyecto Dios va a ir adelante de ti. Dios va a ir adelante. Va a tocar las puertas donde tiene que tocarlas. Va a abrir cartas donde tiene que abrir cartas. Va a abrir lugares donde tiene que abrir lugares. Dios es el que hace todo. Usted y yo lo que tenemos que hacer es ponerle fe. Estamos arrancando el año 2019. Le cuento que hoy es 1 de enero. ¿Ya se dio cuenta, va?
Hoy es 1 de enero y son la 1:15. Y usted hoy no está allá donde antes estaba, ¿se acuerda? Ya no estamos allá. Hace tiempo que ya no estamos allá. Algunos, otros quizás menos tiempo. Pero antes hubiéramos amanecido en otro lado, pagando la rocola, ¿verdad? Pagando la rocola. O diciéndole al cantinero, sírvame otra copa. Saber qué estuviéramos haciendo, hermano. Saber qué locuras estuviéramos haciendo. Pero a Dios le plació llamarnos por su misericordia. Yo no sé cómo te fue este año 2018. No sé. Ya hicimos un recuento del pasado, no lo vamos a hacer hoy ya. Pero ya entramos al 2019. ¿Y qué mejor comienzo del 2019 que poner tus sueños? Mire lo que voy a decir y perdone lo que voy a decir. Poner tu sueño en las manos de Dios y no en un calcetín. Aleluya. Porque los calcetines rojos no son de Dios, hermano. Ponlo en las manos de Dios. Y tu proyecto, tu sueño, se puede convertir en una realidad. Si tenemos fe para eso. Amén, hermano. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Mi hermano, ¿dónde está mi hermano Esteban? Allá está. Tráigame. Yo traje mi canasta. Es donde pongo el pan, no se preocupe. Me traje mi canasta de la casa. No. Yo no me puse ni decorarla, ni no le puse chongos rojos, porque ¿para qué? Pero me traje mi canasta. Que yo quiero pedirle un favor. Yo quiero que usted y yo hagamos un acto de fe hoy. Yo no sé cuántos proyectos o cuántos sueños tiene usted para este año. No lo sé. Pero si tiene sueños, si tiene anhelos delante de Dios, ¿qué mejor lugar que dárselos a Dios? No los vamos a leer uno por uno aquí porque no pararíamos. Lo que yo pretendo hacer es que usted con fe pueda traerlo hasta aquí y después oramos por todo lo que está aquí. Ahora, si usted no trajo ni uno, pues ya ahí sí, ¿a qué hago yo? ¿Verdad? Usted los tendrá en su corazón tal vez, pero no los quiere compartir con nosotros. Pero si usted trajo un documento de esos, no es necesario que le ponga nombre ni nada. Esto es algo sencillo. Esto es entre usted y Dios. Amén. Amén, hermanos. Bien, si alguien me ayuda y dejas tu papelito de un solo ahí, ¿verdad? Y mientras tocamos unas notas suaves, yo le voy a invitar a que se venga para acá, lo deje aquí y después oramos todos por esto. Cantamos un canto, entonamos un canto al Señor. Aleluya. Eso es. Gloria a Dios. Quizás le pueda parecer, hermano, y será que con eso, no, es con fe el asunto. Yo solo lo quiero motivar a que hagamos algo diferente hoy, ya que estamos arrancando un año nuevo, ya que estamos arrancando un año más. Ya dijimos que no vamos a querer cometer los mismos errores que cometimos el año pasado,
Declaramos que Dios es fiel. Pero viene un año más que podríamos decir que, hermano, ¿cómo nos va a ir este año? Si estás en las manos de Dios, vas a estar guardado. Si estás en las manos de Dios, vas a estar protegido. Vamos a cantar un coro. ¿Quiere ponerse de pie y cantamos?